Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos nuevamente en un programa de XL. Aten Capital les canta las 40 XL. Mi nombre es Angélica Cano, soy secretaria de prensa de esta seccional y hoy estamos con Yasmín Muñoz-At, la secretaria adjunta de Aten Capital. ¿Cómo estás, Yasmín? Bien, buenas tardes a vos, buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos nuevamente. En otro plan de lucha, ¿no? Como sabe la audiencia, como saben los trabajadores de la educación, estamos volviendo del receso invernal, que no fue tampoco tan receso porque hubo mucha movilización por las compañeras que fueron allanados sus domicilios, por los presos que se llevaron por pasar pintadas, o sea, un gobierno provincial y nacional que no pararon de amedrentar o intentar hacerlo por lo menos a los trabajadores. En este programa que estamos con Yasmín, queremos hacer un programa muy especial y les pedimos que presten mucha atención, que peguen ahí la oreja a la radio o si es que nos están viendo por YouTube, porque vamos a hacer una respuesta a una campaña que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Educación, de la ministra Soledad Martínez, sobre una supuesta resolución o garantía de los derechos de la educación de los estudiantes. Esto es así, ¿no? Exactamente. Vienen haciendo desde el gobierno de Rolo Figueroa y Soledad Martínez en el Consejo de Educación, en el Ministerio de Educación, una campaña diciendo que garantizan la educación de los estudiantes, pero a la vez que persiguen a los docentes y a las docentes como si las responsables de la situación de la educación fuéramos las docentes, ¿no? Entonces es una campaña muy perversa porque no solo mienten en cuanto a los datos que le dan a la comunidad sobre la situación de infraestructura o de los comedores o del refrigerio de las y los estudiantes, sino que de la mano con esas mentiras va toda esta campaña de presentismo para los docentes, que en realidad no es un presentismo, sino que es un ataque a las condiciones laborales de las compañeras más precarizadas del sistema educativo, como son las compañeras suplentes. Vienen también por las jornadas institucionales, que ahora dicen que la jornada institucional las familias la deben conocer, porque es el día que los chicos no van a la escuela, porque las docentes nos reunimos a pensar los problemas de la escuela, a pensar cómo hacemos para realmente con las condiciones que tenemos poder educar mejor a los chicos y a las chicas y organizar la institución. Bien, esas jornadas quieren pasarlas, dicen, en un momento no laboral, lo que habla de un gran desconocimiento de la tarea docente porque las docentes realmente tenemos muy pocos momentos no laborables. Nosotros trabajamos los sábados, los domingos, la mayoría de las compañeras trabaja doble turno o 36 horas, es decir que, y además de eso, para sobrevivir, siempre hay que hacer una cosa extra. Una changuita, una ¿no? changa Vender extra. Algo. O sea que tiempo no laborable casi no tenemos. Entonces, eso lo vemos como un ataque más, parte de la reforma laboral que quieren imponer, y bueno, mientras nos atacan con eso, mienten. ¿Por qué decimos que mienten? Lo primero que queremos decir desde Aten Capital es que mienten cuando dicen que son nuevos en el gobierno. Porque en realidad, Rolando Figueroa hace más de 20 años que está gobernando con el Movimiento Popular Neuquino esta provincia. En los últimos 2 mandatos de Gutiérrez, Rolando Figueroa fue vicegobernador. Es decir, que es totalmente responsable de la situación educativa de esta provincia. No es alguien recién llegado a la política o al gobierno o a la gestión que, pobrecito, se encontró con una herencia tremenda. No, él es responsable de esta situación educativa, que es la que la ministra confiesa. Si la pueden escuchar en los medios, dice, ahí se arrastra un problema educativo, un problema de infraestructura, hay colegios que no tienen edificio, que funcionan, hay 50, ella misma dijo. Ella pinta como que llegaron al gobierno y se encontraron con un desastre educativo, ¿no? Esa es como... Totalmente. Ese es el relato. Claro, lo que no dice es que ese desastre, porque ella dice, había un desastre, pero con el gobierno de Rolando Figueroa, que está poniendo muchas fichas a la educación, ¿y por qué no las puso antes en todos los otros gobiernos? Porque además hay algo que me estaba olvidando y que no podemos dejar de nombrar. Rolando Figueroa fue funcionario de Sovich. Es decir, que todas las políticas que está llevando adelante Rolando Figueroa tampoco son nuevas. Las docentes y los docentes las conocemos largamente. Nos opusimos a esas políticas y en 2007 esas políticas tuvieron el saldo nefasto de un compañero asesinado en la ruta por luchar por las mismas cosas que ahora nos están queriendo sacar.
Entonces, este gobierno de Rolando Figueroa, al que Soledad Martínez le hace loas y dice que él está muy comprometido con la educación, es el responsable. ¿Qué dice Soledad Martínez? Hay 50 edificios, 50 instituciones educativas que no tienen edificio propio. Es responsable Rolando Figueroa, que fue funcionario de distintos gobiernos del MPN durante todos estos años. Por ejemplo... Yasmín, entre esas 50 no incluye, por supuesto, las escuelas vespertinas, que son muchas más, que no tienen edificio. Que no tienen edificio y que... funcionan en primarias a la noche, por ejemplo. O en 2 primarias a la noche, por ejemplo. El CEPEM 70 de Neuquén Capital funciona en el CEPEM 40 y en la Escuela 295. Y así, montones de escuelas. Etcétera. Tal cual. Pero además... habla de instituciones, dice que en forma transitoria están, por ejemplo, dice el IFD 4. El IFD 4 ahora transitoriamente está en este alquiler, pero antes estuvo transitoriamente en otro alquiler y desde su inicio como escuela está en distintos lugares transitorios. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Porque además hay que señalar lo siguiente. Yo no me canso de repetirles a la comunidad educativa del CEPEM 40, del cual además soy docente, que el gobierno, en el mismo momento que empezó la obra del CEPEM 40, de las 4 aulas que se necesitan, más el playón, empezó el gobierno municipal, pero también con convenio con el gobierno provincial y privados, el polo científico-tecnológico a apenas 20 cuadras de la escuela. Bien, el polo científico-tecnológico tiene 2 naves construidas de más de 3 pisos con vidrios polarizados, ya hechas. Y el CEPEM 40 no tiene un solo ladrillo. Entonces, ahí están las prioridades de este gobierno, que con el petróleo, con las regalías petroleras y gasíferas de la provincia, beneficia a los privados, beneficia a la educación privada, beneficia a los negocios, porque en ese polo científico-tecnológico va a haber empresas privadas funcionando, y eso lo han hecho con la plata de todos nosotros, y a las escuelas las abandona y no les da un nuevo edificio. Por ejemplo, la EPET 17 es el último colegio que se creó en Neuquén Capital, colegio secundario en el oeste. Bien, ese colegio se creó con trailers. O sea, desde que lo fundaron, tiene trailers para los talleres. En Novela, ¿no? Más claro, o menos, sí. Es la última escuela técnica hacia el lado del oeste, que además tampoco tiene vacantes suficientes, porque como venimos repitiendo hace un montón de tiempo, necesitamos la construcción de escuelas secundarias en el oeste y de escuelas primarias también, teniendo en cuenta toda la zona de Nueva Esperanza, de la meseta. Bueno, quizás para las compañeros y compañeras que nos escuchan desde el interior son lugares no conocidos, pero bueno, En Neuquén, la ruralidad también, las escuelas rurales mucho peor porque no los escuchan, tienen que hacer, bueno, supimos de Luminén, Rucachoroy, que estuvieron reclamando. Sí, e incluso Paso Guerre. Bueno, en San Martín de los Andes estuvieron dando a la orilla del lago durante el verano clases porque no tenían una escuela en condiciones. Entonces, nosotros venimos diciendo todo lo que se necesita. Y hablan, dicen, de porcentajes. Hay un 98% de edificios que están en condiciones. ¿En condiciones cómo? Porque si estar en una concesionaria, como está el EPET 27, no es estar en condiciones. Te quería preguntar, Yasmín, que la ministra dice, ella le llama, ¿no?, un nombre, dispositivos alternativos. ¿Qué es eso? Bueno, los dispositivos alternativos son esto que decíamos, ¿no? Trailers, la virtualidad, que nosotros quedó más que demostrado durante la pandemia, que no fue o sea, solamente salvó el contacto con los estudiantes, la virtualidad, pero desde el punto de vista de la construcción de aprendizajes, es absolutamente inútil para el nivel primario o para el nivel secundario. Y es con lo que dicen estar dándole clases a todos los estudiantes, porque la ministra dice 98% de los edificios en condiciones, 100% estudiantes en clases, con virtualidad, con rotación, comisiones vecinales, con rotación, con sucuchos, pero digo, por ejemplo, un caso que conozco mucho, sí. El CEPEM 40 necesita 4 aulas, como no las tiene, los chicos rotan. Entonces, en el primer cuatrimestre... ¿no? 4 aulas, digo, para la que la audiencia preste mucha atención. 4 aulas, ¿hace cuánto tiempo que no? Bueno, y ya te digo, mientras no construyeron esas 4 aulas, el polo científico-tecnológico tiene 2 naves de 3 pisos. Bien. Cada una. Entonces, digamos, hay prioridades y prioridades. Pero... Yasmín, antes que sí. pasemos al audio de la PET 1, sí. Te quería preguntar a vos, porque me imagino a alguien que está escuchando y dice... pero pareciera que esto es a propósito, o sea, ¿cómo puede ser que hace 20 años que no se construye un CEPEM en todo el oeste? O cómo... Bueno, nosotros desde Aten Capital es algo que venimos señalando, que tiene que ver con
el beneficio de las escuelas hacia las escuelas privadas. Si vos no construís escuelas públicas y no mantenés las escuelas públicas y se suspenden permanentemente las clases porque no hay mantenimiento, lo que sucede es que las familias que necesitan ir a trabajar todos los días y organizarse terminan decidiendo llevar a los chicos a una escuela privada. Y es así como ha crecido en los últimos años increíblemente la cantidad de escuelas primarias y jardines privados. En el oeste, por ejemplo. E incluso escuelas técnicas privadas. ¿Por qué? Porque el gobierno la subsidia y no pone ese dinero en las escuelas públicas. Y ahora vamos a escuchar justamente la ministra Soledad Martínez, como se dice popularmente en la Aten Capital, la vaga del sistema. Habló de la PET 1, vamos a escuchar un audio de la PET 1. Vamos a escuchar a los compañeros y compañeras que nos cuentan cuál es la situación de esa escuela, que no es de ahora. Bien, escuchamos entonces. Escuela Provincial de Enseñanza Técnica número 1, Margarita Salina de Páez, es una escuela que cuenta ya con muchos años de abandono por parte del gobierno provincial, como todas las escuelas, que es una escuela numerosa, con una población de alumnos muy grande, aproximadamente 1.500 alumnos en ambos turnos, de la cual funcionan 2 turnos solamente, mañana y tarde. Sabemos que tenemos 2 especialidades, la especialidad técnica y maestro mayor de obra, así que, bueno, para parte de las prácticas se necesitaban los laboratorios. Así que técnico químico es la especialidad. Bueno, contamos con muchos estudiantes debido a que es la única, ¿sí? Entre Plaza Huíncul y Cutralcó es la única que tiene esta especialidad o estas 2 especialidades. Contamos con chicos que vienen desde Montehermoso, con chicos que vienen desde un montón de lados lejanos, digamos, de Plaza o de Cutral, pero alejados. Bueno, se empezó la construcción después de tanto tiempo, de tanto pedir, de tanto tener que salir a golpear puertas y hacernos ver, como padres también. Se logró la construcción de esta ampliación que lleva parada ya hace un montón de tiempo, porque empezamos hace meses, más que meses, años, si no me equivoco, y no se termina. Se paró cuando se decidió, cuando asumió el nuevo gobernador, que dijo que bueno, que ya estaba, que no había plata para más nada, entonces bueno, se paró, y desde ahí que estamos con una escuela parada, con una obra sin terminar, trabajando prácticamente virtual, de manera virtual, porque sí, obviamente que la presencialidad la tenemos en la parte del taller, sí, que está separada, donde no hay obra, o sea, donde no se está en obra. La parte toda la que está en obra, obviamente que está inutilizada. Así que son muy pocas las aulas con las que contamos en la parte del taller. Se tuvo clases ahí. La propuesta de la ministra fue que se dividiera en 2 la escuela y gran parte, ¿sí?, se vaya a tener clases presenciales supuestamente plenas al CEPEN 58, al edificio del CEPEN 58 que queda en Plaza Huíncul, y parte del resto en los talleres siga funcionando en los talleres de la PET. Bueno, la obra sigue parada. Si bien no hay movimiento, la empresa dijo que faltaba plata, por eso no estaba en obra. Y bueno, seguimos a la espera. Seguimos en este programa de Aten Capital Les Canta las 40 XL con Yasmín Muñoz Saad, la compañera secretaria adjunta de Aten Capital, y escuchamos un audio, un informe de la PET 1 de Cutralcó, de Maxi Mayra, donde bueno, queda más que claro, digamos, cómo la ministra cambia los datos o la realidad para querer demostrar, digamos, que están resueltos los problemas. Ahora, Yasmín, hubo una denuncia sobre un presupuesto subejecutado de educación. Sí, una diputada hizo un video donde nos informó algo que nosotros veníamos señalando también desde Aten Capital sobre el presupuesto. Porque nosotros siempre decimos mayor presupuesto para educación, que lo necesitamos, pero lo que se nota en estos datos es que en realidad el presupuesto está. El problema es qué se hace y quién lo controla ese presupuesto. Porque los datos que dicen es que hubo de presupuestado 155.000 millones
para este año o para este semestre, y que el gobernador dijo que tenía superávit fiscal. Pero cuando van a ver en qué se usó la plata, dicen superávit que solamente... es la plata que le sobra, digamos, para claro, pasarlo en limpio, ¿no? Claro, dice que le sobró dinero. Bien, ¿por qué le sobró dinero? Porque de esos 155.000 millones usó para infraestructura el 1%, nada más. Es increíble. Usó 562 millones para infraestructura. Claro, tuvo superávit fiscal, pero las escuelas estuvieron todas rotas, pero las escuelas se incendiaron y hoy están funcionando en un hotel del instituto, como en Cabiahue. Y hoy, por ejemplo, cuando dicen que todos los chicos van a empezar con clases, solamente en Neuquén Capital empezamos hoy a recibir la noticia de que, por ejemplo, Jardín 31 mañana no comienza por un problema en un termotanque y en los baños. La escuela 356, problema en las calderas, tampoco empieza. Y así tenemos la situación de distintas escuelas de toda la provincia. Entonces, ese presupuesto, ¿dónde está? Y algo que nosotros queremos señalar es por qué nosotros decimos que la ministra debería renunciar. ¿Por qué las asambleas votaron que la ministra? Porque realmente, además de mentir y de subejecutar presupuesto, no sabemos qué se hizo con los 60.000 millones de pesos que anunció el 2 de mayo que iban a poner en infraestructura y que no están en infraestructura. Porque nosotros llegamos al receso de julio con 3.000, por lo menos 3.000 chicos y chicas sin clases. Entonces, no nos pueden decir que esta ministra está garantizando el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Por eso lo que queremos decir es que vaya a dar explicaciones a la legislatura, porque desde distintos bloques de la legislatura le han pedido que vaya, como corresponde a todo funcionario, a dar explicaciones de dónde se gastaron esos 60.000 millones, porque todos debemos saber qué se hace con nuestro dinero. Bueno, las diputadas del PRO, de Cambiar, de todos esos partidos que se dedican a perseguir a las docentes y que quieren sacar las jornadas institucionales, a Claudio Domínguez, les exigimos desde acá que si están tan preocupados por la educación, le digan a la ministra de Educación que vaya a dar explicaciones en la legislatura de qué hizo con los 60.000 millones. Y si no, que la investiguen, porque en algún lugar esos 60.000 millones tienen que estar, tienen que aparecer. Y además, digamos, también una provincia que tiene superávit fiscal en todo, o sea, tiene ingresos extraordinarios por petróleo. El otro día decía el gobernador que, bueno, pero tenemos que pagar la deuda que contrayeron ellos, digamos. Claro, pero además tienen que pagar la deuda que no sea a costa de la educación de los chicos y las chicas, porque además lo otro que queríamos decir es, dicen que aumentaron 250% la partida de refrigerio. La partida de refrigerio hoy para las mamás, los papás, para que todos sepan, son 120 pesos por chicos por día. ¿Qué compras con 120 pesos? Una yuya sale 160, un huevo sale 150. No compras nada saludable, ni siquiera pan, que no es el desayuno saludable que recomienda el Consejo Provincial de Educación. Entonces, que se dejen de llenar la boca y que pongan el dinero donde lo tienen que poner y que aparezca ese dinero. Toda esa plata que gastaron en la campaña enorme para lavarle la cara al gobierno y a la ministra de Educación, que la pongan en las escuelas y que den este informe. Nosotros por experiencia, empíricamente, sabemos que las escuelas no funcionan, pero queremos que den esos datos, ¿no? Totalmente, y para eso también queremos, para que sepa la audiencia, queríamos mostrar otro caso, sí, ¿no es cierto?, de acá de Neuquén Capital. Emblemático, ya deben estar cansados de escucharnos. Siempre hablamos del CEPEN 40, vamos a escucharlo ahora a Mauro, que es profe de Educación Física, y que además los profes de Educación Física en toda la provincia sufren no tener un espacio para trabajar. Trabajan sin aula. Y estamos hablando de un playón. Ni siquiera estamos hablando de un espacio de educación física cerrado y todo lo demás. Bien, entonces lo escuchamos a Mauro, que nos va a contar sobre la situación de educación física en el CEPEN 40. Bien. Hola, soy Mauro Sena, profe de Educación Física y preceptor del CEPEN 40. Quería contarles que luego de la pandemia, con la superpoblación que tuvimos, el colegio comenzó el reclamo de creación de aulas. En ese proyecto también logramos que se comience a nuevo el playón para educación física. En este sentido, nunca se terminaron ninguna de las dos construcciones y educación física hace 1 año y medio que no se da. Este playón le falta solamente terminar un 10%, así que estamos a la espera de esto y por eso lo queremos denunciar acá como escuela y como CEPEN 40 y como comunidad. Bueno, escuchamos a Mauro y les pedimos a la audiencia que nos ayude a difundir, que difunda este programa para que llegue nuestra voz, la voz de las escuelas, la situación de CEPEN 40, EPET 1 y EPET 1 y una lista de escuelas.
Y ahora vamos a escuchar, para que a todo el mundo le quede claro, cómo continúa el plan de lucha y lo que ha salido de este plenario de secretarios generales. Por último, queremos contarles a todas las compañeras y compañeros de la provincia que finalizado el plenario de secretarios generales de ATEN en Zapala, ganó la moción multicolor, 48 horas para la semana que viene y 72 para la siguiente, para continuarle el plan de lucha contra el presentismo, contra la avanzada del gobierno, contra las jornadas institucionales, contra la avanzada de la reforma laboral que quieren aplicar con todas estas medidas, y también contra la persecución y criminalización de la protesta social en defensa de cada una de las compañeras que día a día le pone el cuerpo en los barrios para darle de comer a nuestros estudiantes. Por eso, compañeras y compañeros, los convocamos y las convocamos a continuar con mucha fuerza el plan de lucha para tirar abajo los descuentos, para señalar quiénes fueron los que hicieron los descuentos. También se votó hoy en este plenario denunciar al gobierno por su actitud antisindical y también hacer una denuncia contra Invert, que es quien se metió en las plantas funcionales de las escuelas para hacer los descuentos. Así que con mucha fuerza la semana que viene a sostener las medidas. ¿Qué medidas se votaron y qué actividades? Se votaron un bloqueo de la Casa de Gobierno, se votó medidas en el Consejo Provincial de Educación. Vamos a ir anunciándolas porque en realidad hay que ajustar horarios y días con el interior, que también tiene planteados hacer actividades locales. Así que eso lo vamos a ir anunciando a medida que... El próximo miércoles marchamos. Exactamente. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.